Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como saben, nos sumergimos en el fascinante y a veces turbio mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto en el apasionante universo del chisme y la farándula. ¿Listos para la verdad, la pura y dura, sin filtros ni adornos? Prepárense. Hoy el tema estrella, el plato fuerte, el motivo de todas las conversaciones en el mundo virtual y en los corrillos de la farándula, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nuestra adorada Eda del Love is in the Air y nuestro irresistible Serkan Bolat. Y no vamos a hablar de flores, ni de las hermosas locaciones de la serie, ni de cómo floreció su amor en la ficción. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodeó ese beso, ese famoso beso, y sobre todo, a analizar a fondo si es verdad, si es cierto, si es puro chisme lo que se dice sobre la supuesta incomodidad, la posible molestia, el aparente enfado de Hande. ¿Estaba realmente molesta? ¿Se sintió incómoda? ¿O todo fue una exageración de los medios y de las redes sociales ávidas de drama? Vamos a descubrirlo juntos desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada foto, cada gesto para llegar a la verdad que se esconde detrás de las cámaras, el cotilleo, la especulación y por supuesto, las siempre presentes redes sociales. Pero antes de que nos lancemos a chismear como locos, si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por darle al play. Me llena de alegría que estés aquí. Y si te apasionan los chismes de telenovelas turcas, si te encantan los dramas, los amores, los desamores, los misterios, y por supuesto, estar al día con las noticias sobre tus actores favoritos, este es tu canal. Este es tu espacio. Aquí en este rincón compartimos la pasión por las series turcas, analizamos cada detalle, debatimos sobre las tramas, comentamos los looks, los romances y los escándalos. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Dale al botón mágico ese que dice suscribirse y únete a esta gran familia. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo porque aquí en mi canal siempre hay algo interesante que descubrir, una noticia que comentar, un chisme que analizar. Me encantaría tenerte aquí conmigo. Tu presencia es muy valiosa. Bueno, ya estamos listos. Agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y acompáñenme a sumergirnos en este fascinante drama. Para ponerlos en contexto, para refrescar la memoria de todos, porque a veces, la vorágine de noticias nos hace olvidar los detalles, recordemos. Love is in the Air fue y sigue siendo un auténtico fenómeno mundial. Una serie que rompió récords de audiencia, que conquistó corazones en Turquía, en España, en Latinoamérica, en Europa, en prácticamente todos los rincones del planeta. La química entre Hande y Kerem, ay, Dios mío, era electrizante. De esas que se sienten a través de la pantalla. De esas que te hacen suspirar, sonrojarte y soñar con el amor verdadero. La serie nos conquistó a todos, y no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. Era imposible no caer rendido ante el encanto, la dulzura, la inteligencia y la perseverancia de Eda Yildiz, y ante la seducción, el magnetismo, la vulnerabilidad y la pasión de Serkan Bolat. La historia de amor, llena de altibajos, de momentos de risa, de lágrimas, de complicidad, de desafíos, de reencuentros, de magia, todo eso. Hacía que los fans empezaran a soñar, a especular, a desear. Y claro, como suele suceder en estos casos, la gran pregunta que se hacía todo el mundo, la pregunta que alimentaba las conversaciones, los foros de discusión, los comentarios en redes sociales, la gran pregunta: ¿será que el amor de la ficción traspasó la pantalla? ¿Será que la magia de Eda y Serkan se extendió a la vida real? ¿Será que Hande y Kerem, fuera del set, también eran una pareja? Y aquí es donde entran los rumores, las filtraciones, las fotos, los vídeos, todo. El mundo entero quería saber si Hande y Kerem estaban juntos, si eran pareja también en la vida real. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo, cada beso era analizado con lupa. Los fans, los medios de comunicación, los paparazzi, todos, absolutamente todos, se enfocaron en cada detalle, en cada interacción entre los actores. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags, las teorías, los memes, la locura. Y aquí es donde llegamos al punto clave, al corazón del misterio, a lo que hoy nos ocupa, el famoso beso. Los besos en las telenovelas turcas y en Love is in the Air en particular son apasionados, intensos, llenos de emoción. Son de esos besos que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor, que te hacen desear estar en el lugar de Eda.
Son besos que transmiten la conexión, la complicidad, el deseo y la pasión que sienten los personajes. Pero, ¿qué pasa cuando ese beso ocurre en la vida real? ¿Cuando las cámaras se apagan? ¿Cuando ya no hay un guión que seguir? ¿Cuando la intimidad y la exposición mediática se mezclan? ¿Qué sucede cuando la ficción se confunde con la realidad? Los rumores sobre Hande y Kerem, como era de esperar, se intensificaron. Se decía que sí, que estaban juntos, que se amaban, que eran la pareja perfecta. Que el amor que se veía en la pantalla era real, auténtico, sincero. Las fotos y los vídeos de ambos juntos, fuera del set, alimentaban aún más las especulaciones. Los paseos, las cenas románticas, los gestos de cariño, todo era interpretado como una confirmación de su romance. Y claro, como sucede en toda relación mediática, también empezaron a surgir las especulaciones sobre posibles conflictos, roces, desacuerdos, las sombras de la fama y la exposición mediática. Y ahí es donde entran las fuentes, las supuestas fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto, empezaron a filtrar información, que como suele suceder en estos casos, no siempre era del todo precisa ni del todo honesta. A veces la exageración, el morbo y la necesidad de generar contenido eran más importantes que la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mundo de la farándula, amigos míos, la verdad a veces se esconde detrás de una cortina de humo. Se inventan historias, se manipulan fotos, se exageran situaciones. Todo para generar clics, para vender revistas, para aumentar el rating, para mantener el interés del público. La fama, el éxito, la popularidad, pueden ser armas de doble filo. Y en este juego Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención, en el objetivo de todos. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón, a la cuestión que nos ocupa hoy, a la duda que ha alimentado tantos debates y especulaciones. ¿Estaba Hande Erçel enfadada por el beso de Kerem Bürsin? ¿Se sintió incómoda? ¿Hubo tensión en el set? ¿Realmente no le gustó la intensidad del beso? Los rumores, las supuestas fuentes anónimas, apuntaban a que sí. A que Hande no se sentía cómoda con la intensidad de los besos, que había ciertos celos, que la situación la sobrepasaba, que no era del todo feliz con la situación. Dios mío, qué drama. Un culebrón dentro del culebrón. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿Qué se esconde detrás de estas especulaciones? Bueno, para empezar, hay que decir que la palabra enfado es muy fuerte. Es un término que sugiere una reacción emocional intensa, un enojo considerable, una molestia profunda. Y a juzgar por las evidencias, por la información que hemos podido recopilar, es posible que la situación no fuera tan dramática, tan extrema, como se intentó pintar. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que hubo un momento de tensión, un periodo de incertidumbre. Hubo cierta incomodidad, es muy probable. Hande, siendo una persona reservada, profesional, con una gran sensibilidad, y teniendo en cuenta su personalidad, pudo haberse sentido un poco abrumada por la situación. La fama, la exposición mediática, la presión de los fans, la cantidad de personas involucradas, los guiones, las escenas románticas, las emociones a flor de piel, todo eso puede ser muy difícil de manejar. Y claro, estar en una relación con otra persona, en este caso Kerem, que también es muy famoso, multiplica esa presión por 2. Además, no olvidemos que Hande y Kerem son actores. Son profesionales, pero también son seres humanos. Y como tales tienen que interpretar escenas románticas, escenas de besos, escenas que requieren cierta intimidad, cierta entrega, cierta conexión. Y eso en ocasiones puede ser un poco complicado, un poco incómodo, sobre todo si la relación entre ambos actores, aunque exista química, aunque haya una gran conexión profesional, no es del todo clara fuera de la pantalla. Además, hay que considerar el contexto. Love is in the Air fue una serie muy exitosa, muy popular. El rodaje fue largo, intenso, demandante. Pasaron muchas horas juntos, compartieron muchas experiencias, vivieron momentos de alegría, de tristeza, de estrés. Como en cualquier trabajo en equipo, en cualquier entorno laboral, es normal que haya momentos de tensión, de desacuerdo, de pequeños roces, desacuerdos y hasta tensiones. Pero eso no significa que exista un enfado generalizado, una animadversión constante, un ambiente hostil. También es importante recordar que la interpretación de escenas íntimas requiere una gran profesionalidad, una gran confianza y respeto mutuo. Y en el caso de Hande y Kerem, ambos demostraron tener esas cualidades.
Supieron manejar la situación, supieron mantener la calma, supieron separar la ficción de la realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Estaba Anne de Ercel realmente enfadada por el beso de Kerem Bürsin? ¿Fue una reacción de enojo o algo más sutil? Mi opinión, basada en la información disponible, es que no. No en el sentido estricto de la palabra. No creo que Anne estuviera furiosa, o que sintiera un odio profundo, o que la situación fuera tan negativa como se ha querido mostrar. Sí es probable, muy probable que se sintiera incómoda en algunos momentos, que hubiera cierta tensión, que la situación, la presión mediática, la sobrepasara un poco. Pero de ahí a decir que estaba enfadada, que estaba molesta, que no podía soportar a Kerem, creo que es una exageración. Lo más probable es que se tratara de un malentendido, de una mala interpretación de las señales, de una manipulación de la información por parte de algunos medios de comunicación, de la necesidad de generar contenido, de alimentar el morbo, de mantener a los fans enganchados. Y por supuesto, la presión de los fans, que a veces idealizan las relaciones de sus actores favoritos. Lo cierto es que Anne y Kerem, a pesar de los rumores, de las especulaciones, de la presión mediática, siempre demostraron ser profesionales, maduros y respetuosos. Supieron manejar la situación con elegancia, con discreción. Supieron mantener una relación cordial, de compañerismo y respeto mutuo. Supieron terminar la serie con éxito, con profesionalidad y sobre todo, con la admiración de sus fans. Y aunque sus caminos se separaron, aunque sus vidas tomaron rumbos diferentes, siempre demostraron respeto y cariño mutuo. Han mantenido una relación cordial, de amistad y admiración. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y redes sociales. Y eso, en el mundo de la farándula, es algo que hay que valorar. Y hablando de cariño, quiero recordarles, mis amores, que el amor, la admiración y el respeto por los actores turcos, que nos dan tanta alegría a través de las pantallas, debe existir siempre a pesar de los rumores, a pesar de las especulaciones, a pesar de las polémicas. No olvidemos que son personas, que tienen sentimientos, que tienen una vida privada, y que a veces, las especulaciones y los chismes, por más inofensivos que parezcan, pueden dañar. La vida de una celebridad no es fácil, y debemos ser empáticos y comprensivos. En definitiva, amigos, la verdad sobre el supuesto enfado de Anne de Ercel por el beso de Kerem Bürsin es un poco menos dramática de lo que nos hicieron creer. Fue una situación compleja, sí, con sus matices, sus claroscuros, sus tensiones y sus incomodidades, pero no tan catastrófica como se pintó. Y al final, lo importante es que ambos actores supieron manejar la situación con profesionalismo, con madurez, con respeto. Supieron separar la ficción de la realidad, y supieron mantener una relación cordial, a pesar de la presión mediática y de las especulaciones. Y eso, mis amores, es algo que hay que aplaudir. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama turco, en el misterio de Hande y Kerem, en el análisis del famoso beso. Espero que hayan disfrutado de la información, del debate, de la conversación, y sobre todo, que se hayan divertido. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta gran familia. Son lo máximo, de verdad. Son el motor de este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones, por compartir mis vídeos, por hacerme llegar sus opiniones. Todo eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, para seguir investigando, para seguir descubriendo secretos y novedades sobre sus actores favoritos. Así que ahora sí, los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande estaba realmente enfadada? ¿Creen que hubo algo más detrás de todo esto? ¿Qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Qué esperan de sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Quiero debatir con ustedes. Quiero compartir sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas, con todos los que adoran el chisme y la farándula. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prepárense para más dramas, más amores, más desamores, más secretos y más noticias sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, lleno de cariño y agradecimiento. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.
Y recuerden, la verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. Nos vemos pronto.